Hola, les habla Cristian. En el video de hoy día vamos a ver un poco más sobre controladores, vamos a ver un poco más sobre rutas y vamos a ver un poco más sobre cómo devolver HTML y cómo devolver JSON en nuestros diferentes controladores. Para explicar un poco mejor lo que se indicó en el video anterior, ¿qué es un controlador? Un controlador es una función que nosotros tenemos en el código PHP que tiene el propósito de enlazar una ruta, una URL web, al código PHP que queremos que ejecute cuando haya un acceso a esa ruta específica. Entonces, los controladores se encuentran almacenados en clases PHP. Esas clases manejan convenciones específicas para que puedan ser reconocidas por el framework de Symfony. Lo primero es el nombre. Todas las clases donde se almacenan los controladores tienen que terminar con la palabra controller. Por eso en el video anterior yo creé la clase index controller. Otra cosa importante es que la clase tiene que estar almacenada en un archivo que tenga el mismo nombre que la clase. Otro aspecto importante es que el archivo donde está almacenado el controlador y su clase tiene que estar almacenado dentro de la carpeta controller o cualquier subcarpeta, si se puede anidar. Lo siguiente que es importante tomar en cuenta es que si nosotros creamos subcarpetas o creemos como creemos, tenemos que asignarle un espacio nombres. El espacio nombres siempre va a estar conformado por la palabra app, app es la palabra que Symfony utiliza por defecto para nuestro proyecto, para reconocer todas las clases que son parte de nuestro código personalizado. Todo lo demás normalmente se maneja con otros espacios de nombre que se encuentran en vendor. Para evitar choques siempre antecede todo con app. Luego, el espacio nombres tiene que establecer la ruta en carpetas dentro de las cuales se encuentra mi clase actual. Entonces, como esta clase solamente se encuentra dentro de mi proyecto, dentro de la carpeta controller, no tenemos nada más. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Dicho esto, ya sabemos cómo podemos crear un controlador. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear un nuevo controlador para que veamos el proceso de creación, y ese nuevo controlador lo vamos a crear dentro de una subcarpeta. Entonces vamos a crear una carpeta llamada seguridad. Nosotros vamos a crear un módulo llamado seguridad y por ende vamos a organizar y guardar todos sus controladores en una subcarpeta. Para esta subcarpeta nosotros vamos a crear una clase en PHP que yo le voy a llamar persona control. Al hablar de un módulo de seguridad, nosotros vamos a tener una clase donde vamos a almacenar la información de las personas. Vamos a aumentar este archivo git y, como les dije, el nombre de la clase y el nombre del archivo tienen que ser el mismo, y el espacio nombres tiene que especificar la ruta desde nuestra carpeta raíz donde está, en este caso controller seguridad, nada más. Ahora, nosotros podemos crear controladores simples y llanos como clases sin funcionalidad absoluta. Symfony nos permite heredar de una clase llamada Abstract Controller. Abstract Controller es una clase de Symfony que está en este espacio nombre Symfony Bundle Framework Bundle Controller Abstract Controller, que se encarga de darnos varias funcionalidades básicas que nos van a ayudar en el desarrollo de nuestras aplicaciones y nos van a simplificar la respuesta, la generación de interacción con la base de datos y otras muchas funcionalidades. Entonces es recomendable que hereden. No es obligatorio, pero sí es recomendable. Una vez que yo hago eso, creo mi clase, ya tengo todo lo necesario para ir generando controladores. Entonces nosotros vamos a proceder a crear una ruta pública y index, una ruta básica para todo lo que es la administración de personas, y en esta ruta nosotros simplemente vamos a dar un mensaje de bienvenida indicando que estamos en la página para poder ver lo que son las personas. Entonces lo primero que voy a hacer es generar mi ruta. La ruta se hace con la anotación route. Route es una clase de Symfony que nos permite darle varios parámetros. Entonces, para organizarnos, lo primero que ponemos es la ruta, en este caso personas inicio. Lo puedo dar cualquier nombre que yo quiera. Además de eso, además de la ruta, yo le voy a asignar un nombre único, que en este caso mi name va a ser persona inicio, para que yo desde cualquier parte pueda hacer referencia a esta ruta. Uso una sintaxis un poco más ampulosa porque esto me permite darle más parámetros y más configuración a mi ruta, que vamos a ver un poco más adelante. Lo siguiente que tengo que hacer en esta ruta es devolver simplemente un HTML. Entonces lo que vimos anteriormente es que la forma de devolver HTML básicamente es devolver un objeto de tipo response.
El objeto de tipo response tiene que ser Symfony Component HTTP Foundation. Return new, tengo que poner, perdón, tengo que ver un nuevo objeto de tipo response de HTTP Foundation, y como primer parámetro le tengo que dar mi HTML. Entonces yo voy a reutilizar, aquí yo simplemente le voy a dar un mensaje de bienvenida. Bienvenido al módulo de administración de personas. Listo. Hecho esto, yo ya habilité la ruta persona inicio en mi sistema. Sin embargo, me voy a tropezar con un leve error. Y el error es el siguiente. Yo actualmente me voy a ir a mi línea de comandos, a la carpeta raíz de mi proyecto, y dentro de la carpeta raíz me voy a ir a la carpeta pública, a donde accedo mediante mi virtual host. Si yo verifico esta carpeta, solamente tengo un archivo index.php. Eso significa que no hay una subcarpeta persona ni un archivo inicio que pueda ser ejecutado. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer ahora es crear un archivo htaccess, que es un archivo que utiliza el servidor Apache para redireccionar rutas hacia un archivo específico. Lo que yo quiero hacer es que, sin importar a qué ruta me vaya en mi proyecto, todas las rutas siempre me lleven al archivo index.php. Para eso, yo tengo que buscar en la documentación de Symfony cómo configurar un servidor web. Busco la versión 4.4 y en la versión 4.4 me voy hasta aumentar reglas de sobreescritura. Lo único que tengo que hacer en mi proyecto es ejecutar como superadministrador. Me voy a la carpeta raíz de mi proyecto y ejecuto con Composer require Symfony Apache Pack. Lo que queremos hacer es que Composer busque el paquete que se encarga de crear este archivo htaccess por nosotros y preconfigurar nuestro proyecto para que todas las rutas sean accesibles de manera correcta mediante Symfony. Una vez que nosotros ejecutamos el comando, nos pregunta si queremos ejecutar esta receta, debido a que es un paquete no de los principales desarrolladores de Symfony. Entonces yo lo ejecuto. Entonces, cuando terminamos de ejecutar esto, volvemos a verificar nuestra carpeta public y vamos a ver que ya hay un archivo htaccess. Y gracias a este archivo htaccess, la ruta que antes no funcionaba ya funciona. Ahora todas nuestras rutas se redirigen al archivo index.php y este se encarga de redirigirlos al controlador que corresponde. Entonces ya hemos creado un archivo. Pero bueno, ahora esto no es muy interesante, no es muy llamativo el tener un texto simplemente. Yo quiero mandarle HTML. Y para eso nosotros podemos aprovechar una función. Podemos hacer dos cosas. Lo primero y lo más fácil es crear una variable en PHP, y en esa variable ya nosotros podemos ir creando nuestro HTML. Pero ya esto les va a demorar un poco de tiempo, porque para cada petición van a tener que escribir el título index persona, después su body y hacer todo lo que ustedes quieran. Entonces body, y en el body vamos a cambiar todo el texto que tenemos acá y lo vamos a meter dentro del body, y en vez de devolver nosotros simplemente un texto, vamos a devolver HTML y el resultado es exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo le podemos dar un poco más de flexibilidad? Y aquí es donde ya comienzan a mostrarse las ventajas de utilizar Abstract Controller y de instalar un módulo full cuando nosotros estamos desarrollando con HTML en full stack. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer backend y frontend en nuestro proyecto. Symfony viene con un motor de templates. Templates son las vistas que se presentan al usuario donde ponemos nuestro código HTML y JavaScript. Ese template se llama Twig. ¿Y qué es lo que pasa? El template Twig o Twig en Symfony maneja todos los archivos en la carpeta templates mediante archivos que terminan en .html.twig, y hay una convención para eso. Normalmente nosotros lo que vamos a hacer ahora es, en templates vamos a manejar una estructura semejante a la de controller. Entonces, como nosotros ya hemos creado en controller una carpeta seguridad, en templates vamos a proceder a crear una carpeta, solo que con la S minúscula, seguridad, y luego dentro de seguridad nosotros vamos a crear para cada controlador una carpeta específica.
Entonces yo tengo persona y dentro de esta carpeta que representa al controlador, para cada uno de mis de la clase controladora, para cada función controladora, yo voy a crear un método que tenga el mismo nombre que la función. Esto para que sea más fácil identificar. Entonces yo voy a crear un archivo index.html.tweak. Me pregunta si lo quiero aumentar. Sí. Lo primero que hago entonces es crear mi archivo tweak. Mi archivo tweak ya es un archivo donde yo puedo comenzar a escribir HTML. Este es un archivo que maneja HTML. Aquí ya puedo comenzar a escribir como corresponde, con la indentación respectiva. Hola, título, índice persona. Además de eso, yo ya puedo poner doctype HTML y hacer todo lo que yo quiera hacer en esta parte. Además, ya tengo una mejor estructura. Me es más fácil manejar archivos que manejar simplemente variables para guardar, porque el código HTML, seamos sinceros, se hace bastante grande. Entonces aquí yo voy a cambiar la visualización y le voy a poner el mismo texto que tenía. Bienvenido personas en index. Este archivo está en seguridad persona index. Es fácil relacionar el controlador con su template. ¿Por qué? Simplemente voy a la carpeta del controlador persona y busco index y sé que yo tengo que ir a mi controlador persona y buscar la función index. Esto es sumamente sencillo. Entonces borramos esto. Además del objeto response, cuando nosotros heredamos de la clase abstract controller, nos da una función que se llama thisRender. Y la función render lo que nos hace es renderizar una vista. Una vista es un archivo tweak específico que nosotros vamos a devolver en vez de variables específicas. ¿Y qué es lo único que tenemos que pasarle? Es el nombre del archivo. Ahora, cuando yo escribo, Symfony automáticamente me da los lineamientos para escribir. Y de igual manera que con el espacio nombres, lo único que tengo que hacer es poner la ruta desde la carpeta templates. En este caso, la carpeta seguridad, luego la carpeta persona y dentro de la carpeta el archivo index.html. Si yo ejecuto este código, voy a tener exactamente la misma respuesta que antes, con una gran diferencia. Yo ya no estoy ejecutando código HTML o escribiendo código HTML en mi controlador, sino que el código HTML está generado en una vista. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos generar código HTML hacia el usuario mediante tweak. Lo siguiente que vamos a ver, que es muy interesante, vamos a crearnos otro método que se va a llamar crear persona. Cuando nosotros queremos crear una persona, nosotros necesitamos recibir información. Esa información nosotros la vamos a recibir por ahora, que van a ser los nombres, el primer apellido y el segundo apellido. Entonces, nosotros ¿cómo podemos recibir esa información desde nuestra ruta? Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar una ruta. Una ruta de Symfony y nuestra ruta se va a llamar /persona/crear. Entonces la ruta va a ser persona crear, pero no solamente eso, sino que nosotros a través en esta primera etapa, a través de la misma ruta le vamos a pasar los nombres que queremos para la persona. Entonces, para pasar variables o información a través de la ruta, nosotros utilizamos la llave de apertura y de cierre, y dentro de la llave ponemos el nombre de la variable de la función, de la variable del parámetro que queremos usar. Entonces esta variable nombres se va a pasar a la variable, al parámetro nombres que se debe pasar a la función. Luego voy a crearme otro parámetro que va a tener el mismo nombre que el segundo parámetro, y por último voy a crearme un tercer parámetro que va a tener el mismo nombre que el parámetro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Ojo que siempre debe encontrarse dentro de las comillas dobles. Aparte de eso, yo voy a crearme un nombre para esta ruta. Esta ruta se va a llamar persona-crear. Ahora sí, yo lo que voy a hacer ahora es generar un segundo
un segundo template de HTML en mi Twig. Entonces, ¿cómo se llama esta función? Crear persona. Entonces, dentro de persona yo me voy a crear un nuevo archivo en mi carpeta templates que se va a llamar crear persona.html.twig. Voy a adicionar, voy a proceder a copiar mi código, lo mismo que tenía, solo que este es crear persona, y voy a hacer lo siguiente: bienvenido al módulo de administración, bienvenido al módulo de administración de personas. Le vamos a poner un highlight y vamos a hacer acaba de registrar a la siguiente persona. Vamos a utilizar un parágrafo para esta parte. Vamos a crear otro parágrafo donde vamos a poner de manera bien sencilla nombres, y de aquí vamos a poner los nombres. Luego vamos a utilizar los demás elementos. Entonces aquí la indentación para que se vea más bonito y se entienda mejor. Nombres, primer apellido, segundo apellido. Entonces aquí nosotros acabamos de crear una segunda ruta. La ruta va a ser persona crear, y le voy a tener que pasar los nombres, el primer apellido y el segundo apellido. Vamos a verificar primero que esta ruta funcione, pero antes de eso siempre tenemos que devolver algo de información. Para eso vamos a utilizar el método render y vamos a mandarle como parámetro nuestra vista. Nuestra vista está en seguridad, dentro de seguridad está en persona, y dentro de persona está en crear persona. Entonces con eso yo ya tengo la posibilidad de devolver este segundo HTML. Vamos a proceder a verificar nuestra ruta. Simplemente copiamos lo que tenemos acá, tal cual está, y vamos a verificar. Muy bien, ya accedemos a nuestra ruta. Entonces yo podría cambiar, por ejemplo, nombres por Juan, primer apellido como Galleta y segundo apellido como Mojada. Pero no pasa nada aquí, no tengo interacción con mi HTML. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy recibiendo en mi función las tres variables: nombres, primer apellido, segundo apellido. Sin embargo, esas variables no están pasándose a la vista para que yo pueda utilizarlas. Entonces, ¿qué es lo que hago? El parámetro render, además de recibir el nombre de una vista, tiene como segundo parámetro un arreglo, y en ese arreglo yo le paso nombres nuevos que les asigno a variables que yo voy a poder usar desde mi template en Twig. Entonces en este caso yo voy a mantener los mismos nombres de lo que tengo. Esto es simplemente un array indentado. Entonces yo lo que hago es dar nombres y asignar valores. Es un arreglo simple y llano de PHP. Primer apellido, y voy a utilizar lo mismo que tengo: primer apellido, segundo apellido. Y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Muy bien, entonces lo que yo he hecho ahora es decir que ejecute el template crear persona, pero que le pase tres variables. Las variables van a llamarse nombres, primer apellido y segundo apellido. Volvamos a nuestro template, al archivo Twig. En nuestro archivo Twig, lo que yo puedo hacer para mostrar la información de las variables es utilizar una sintaxis especial. Doble llave se utiliza en Twig para simbolizar que se va a imprimir un valor acá. Entonces lo que yo voy a imprimir aquí es el valor nombres. Yo voy a imprimir abajo el valor primer apellido y más abajo segundo apellido. Entonces yo procedo a guardar mi ruta y nuevamente hago la prueba, y vamos a ver que los valores que hemos pasado por la URL ya me aparecen acá. Entonces ya hemos creado una ruta, hemos pasado información a nuestro controlador y el controlador ha sabido pasarle la información a la vista. Entonces ya hemos visto algunas características muy importantes de Symfony. Yo cambio el valor de Juan por Pedro y va a funcionar. Le quito el segundo apellido y se cae nuestro sistema. ¿Qué es lo que pasa? No todas las personas tienen segundo apellido, pero cuando yo le quito un parámetro
a la ruta y no lo coloco, entonces ya no existe la ruta que yo estoy buscando, porque esta ruta solo tiene 2 parámetros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en esos casos? Yo puedo hacer algunas cosas interesantes. Lo primero que puedo hacer es, por ejemplo, asignarle un valor por defecto al segundo apellido. Si no tiene segundo apellido, que me aparezca el texto SD. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente usar PHP clásico. Estoy asignando un valor por defecto cuando no se pase un valor a esta función. Si yo ejecuto esto y vuelvo a crear, ya reconoce mi ruta. ¿Qué es lo que pasa acá? Symfony, en su módulo de rutado, es inteligente y lo que hace es identifica y busca todas las rutas que apliquen a este valor. Entonces, lo que va a hacer es buscar primero una ruta completa, esta ruta completa. Si no hay la ruta completa, como yo le he dado un valor por defecto a la última parte, va a buscar que al menos existan los 2 primeros parámetros que son obligatorios. Entonces, con esto, con los valores por defecto de las funciones, yo puedo utilizar una ruta para varias diferentes combinaciones. Si yo le aumento, ahora si yo procedo a quitar el primer apellido, nuevamente voy a tener un fallo. Solo puedo resolver haciendo exactamente lo mismo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, yo hago eso y ya tengo nuevamente mi ruta funcionando. Entonces, es importante tomar en cuenta que yo, si tengo un parámetro, una función con un valor por defecto, todas las demás variables tienen que tener un valor por defecto. Si yo le quito un valor por defecto al siguiente, inmediatamente se rompe, ya no funciona. Entonces, sí o sí, todas las variables que puedan tener valores por defecto en las funciones deben ir al final de la misma, y lo ideal es que igual vayan al final de su ruta. Vamos a ver, es cómo devolver JSON. En vez de devolver simplemente nuestro archivo HTML, nosotros también podemos devolver JSON. Devolver JSON es sumamente sencillo. Nos vamos a volver en controller a nuestro index controller, y aquí, en vez de devolver una respuesta como tal, nosotros vamos a usar una función de abstract controller que es return this JSON. Entonces, lo que recibimos en esta función es lo mismo. Recibimos un texto y un código de respuesta, solo que la información que devolvamos ya no va a ser en formato HTML como estaba antes. Vamos a comentarlo, no lo vamos a borrar esto. Vamos a comentar el código de abajo y vamos a mostrarles cuál es la diferencia en el contenido como tal. Entonces, primero vamos a ejecutar nuestra ruta clásica que ya teníamos, que era la ruta raíz, y vamos a hacer una inspección del elemento y nos vamos a ir a la red y vamos a actualizar. Entonces, lo que nos devuelve acá es una respuesta de HTTP, y podemos ver aquí en la respuesta del valor el código. Lo que nos devuelve es una cadena de texto llana y plana, pero si nosotros cambiamos a lo que es el formato de JSON, simplemente cambiando la función, en vez de new response utilizar la función JSON, nosotros vamos a ver que el resultado ya no es una cadena de texto plana, sino que está entre comillas. ¿Por qué? Porque esto se ha convertido en un archivo JSON. Si yo aquí convierto mi valor en un arreglo, y ese arreglo, por ejemplo, le digo texto y le doy otro valor más que lo voy a llamar otro, automáticamente mi herramienta lo va a codificar en formato JSON y voy a poder ver que utiliza código JSON. Esto sirve para convertir objetos, para convertir arreglos y texto, y todo a formato JSON. Esto es sumamente importante. Aquí también nuestro navegador reconoce que esto es JSON, la respuesta ha sido JSON. Es muy importante esto porque el formato va a definir cómo nosotros vamos a ver los archivos. Con esto lo que nosotros hemos visto es profundizar un poquito más en lo que son la generación de rutas, pasar variables y proceder a utilizar Twig. Lo último que les quiero decir es algo bien importante. Yo tengo por defecto un archivo base de Twig. Entonces, este archivo base
yo lo reutilizo en Twig. En Twig el propósito que se tiene es reutilizar bloques de código. Lo que queremos hacer es evitar, al igual que en código PHP, duplicar nuestro HTML. Y este código, al menos lo que es la base, siempre se utiliza una y otra vez. Entonces lo que nosotros vamos a proceder a hacer ahora es, tenemos un archivo Twig base y en mis archivos index.php, en vez de yo escribir todo el texto, lo que voy a hacer es simplemente extender. Utilizo la sintaxis de llave de apertura y símbolo de porcentaje, es para ejecutar dentro de Twig algún comando. Puede ser un for, una validación o en este caso extender. Entonces, para extender un archivo, lo único que tengo que hacer es escribir el nombre del archivo del cual quiero extender desde la carpeta templates. Entonces, como el archivo base.html está en mi carpeta raíz, simplemente escribo el nombre. Y al extender este archivo, lo que pasa es que mi código se va a romper, mi código del index de persona inicio. Mi código de persona inicio se rompe. Ya no puedo yo comenzar a ejecutar código o escribir código HTML a mi gusto, sino que lo que pasa es que mi archivo base.html me establece estructuras y me dice: yo te estoy dando una plantilla básica de código y yo te defino dónde puedes cambiar esa plantilla, y el cambio que yo puedo realizar mediante la extensión de archivos Twig es en las secciones donde nosotros tenemos bloques. Nosotros en un archivo Twig padre definimos bloques de código, y en el archivo Twig hijo lo que hacemos es sobreescribir estos bloques de código. En este caso, ¿qué bloque tenemos? Tenemos el bloque título. Entonces el bloque título lo que va a hacer es reemplazarse en esta sección y sobreescribir lo que está acá. Yo lo que voy a hacer en mi archivo de seguridad persona index es, primero voy a comenzar a sobreescribir el bloque título. ¿Con qué? Con el título que yo tenía anteriormente. Lo siguiente que voy a hacer es sobreescribir mi bloque body. ¿Por qué? Porque el bloque body lo estoy utilizando actualmente. Entonces yo lo único que voy a hacer es sobreescribir mi bloque body y copiar el archivo de Twig que yo tengo. Entonces aquí yo le voy a escribir el índice y voy a borrar mi código HTML que ya se repite. Entonces, si se fijan, lo único que estoy haciendo es extender este archivo base.html. Eso significa que voy a cargar todo lo que está en este archivo más lo que yo coloque acá. De este archivo base voy a sobreescribir lo que tenga en title con lo que dice acá, y voy a sobreescribir lo que tenga en body con lo que dice acá. Veamos el resultado. El resultado es mi mismo archivo con lo mismo que ya habíamos visto, pero con la diferencia de que el código HTML de mi index se redujo bastante y ya está mucho más organizado. Entonces yo no solo puedo usar eso, sino que yo tengo un bloque para JavaScript en este caso, y ya tengo un bloque para Style Sheets. Entonces yo puedo incluir archivos CSS en la parte superior y puedo incluir archivos de JavaScript en la parte inferior. Yo puedo crear bloques personalizados. Por ejemplo, yo me voy a crear un bloque en mi archivo base que se va a llamar mío o mi bloque, le vamos a llamar mi bloque. Entonces lo único que tengo que hacer es, para generar un bloque, es utilizar la sintaxis de ejecución, escribir el comando block, el nombre del bloque, y luego end block, y ya tengo una nueva porción de código que puedo sobreescribir. Entonces yo voy a sobreescribir este código de bloque en mi archivo Twig personalizado y le voy a poner un h1. Hola, este es mi bloque. Cuando yo sobreescribo los módulos del padre, no importa en qué orden ponga los bloques. ¿Por qué? Porque se va a respetar el orden en el cual fueron definidos en el bloque padre. Entonces, si yo ejecuto, aquí ya tengo mi título y ya tengo un bloque más. ¿Con eso qué significa? Que yo puedo hacer herencia. Y esta herencia puede ser herencia múltiple. O no es múltiple, sino es una herencia anidada. Yo puedo heredar de alguien que hereda al nivel que yo quiera.
Esto me permite organizar mi código, generar bases para mis documentos, plantillas para partes generales, y lo que usualmente hago es que yo en mi base HTML defino la estructura de mi sitio web y en mis archivos Twig específicos de cada uno de mis controladores simplemente sobrescribo la parte del contenido que me importa para esa sección específica. Con esto ustedes ya tienen la información básica para comenzar a crear controladores propios, generar rutas personalizadas y recibir parámetros desde la ruta. Con eso terminamos el video de hoy día. Con eso nosotros ya vimos cómo devolver JSON, como les indiqué anteriormente, además de cómo generar HTML, ya sea de manera rudimentaria, o utilizar el gestor de visualizaciones que es Twig, el gestor de templates de Symfony, que es Twig.